Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Oscar Ferro y estoy aquí para hablarte hoy de un tema muy especial y que todo el mundo quiere saber. Cómo tener tus deseos cumplidos. Cómo tener tus deseos cumplidos. Creo que todos nosotros quisiéramos que eso nos suceda, tener todos nuestros deseos cumplidos. Y hoy vamos a charlar de este tema porque es muy importante, porque hay una manera de poder tener todos tus deseos cumplidos. Y no hay que pasar por esta vida con frustración. Y hay un versículo de la Biblia que nos va a hablar muy bien de este tema y que nos va a dar también la oportunidad de analizar qué es tener los deseos cumplidos. Hay un versículo entonces que está en Proverbios 13:12 que dice: la esperanza frustrada trae angustia al corazón, pero el deseo cumplido es como un árbol de vida. ¿Habías leído alguna vez este versículo de la Biblia? La esperanza frustrada trae angustia al corazón, pero el deseo cumplido es como un árbol de vida. Hay un contraste aquí muy marcado y yo veo dos partes en este versículo. La primera parte que tiene que ver con, primero, que la esperanza frustrada es una fuente de angustia. No sé si sabías que la depresión generalmente tiene que ver con esperanzas frustradas, con expectativas que nunca se dieron, con cosas que esperábamos que sucedieran y no sucedieron, o con cosas que no esperábamos que sucedieran y sin embargo sucedieron. Malas noticias, proyectos que se estancan o desaparecen de repente, cosas a las cuales les teníamos confianza y aún personas a las cuales les teníamos confianza de repente ya no están o nos defraudan, nos desilusionan y entonces esa esperanza frustrada se transforma en angustia, y la angustia lleva a la depresión. La angustia prolongada en el tiempo se transforma en depresión y la depresión prolongada en el tiempo se transforma en enojo, se transforma en ira. Las personas depresivas en realidad tienen enojo interior, tienen ira adentro y tienen ganas de demostrarlo. Y una de las cosas que hacen es aislarse. No quieren saber más nada con el mundo, están enojados con las personas, están enojados con su destino, están enojados con Dios en muchos casos. Por eso la depresión se puede curar, se puede sanar si uno ve cuál fue el origen. Quizás si uno detecta cuál fue la frustración, cuál fue el deseo no cumplido, cuál fue esa esperanza defraudada, entonces podemos tener la posibilidad de salir de la angustia, de salir de la depresión y poder seguir viviendo la vida como Dios quiere que la vivamos. La segunda cosa que veo acá, la segunda parte de este versículo, lo repetimos, dice: la esperanza frustrada trae angustia al corazón, pero el deseo cumplido es como un árbol de vida. Así que la segunda parte de este versículo dice eso, que el deseo cumplido es árbol de vida. Cuando el autor de este proverbio dice que el deseo cumplido lo voy a comparar con algo, lo compara con el árbol de la vida. El árbol de la vida era justamente el árbol que había plantado Dios allí en el huerto del Edén, y que Dios le dijo que ese árbol es el árbol para que vivan eternamente. Y yo quiero decirte que la vida eterna, la vida de Dios, eso significa vida eterna, la vida de Dios es lo que Dios quiere manifestar en nosotros. Por eso Él dice que nos deleitemos en el Señor y Él cumplirá los deseos de nuestro corazón. Hay ahí entonces un deseo cumplido y hay un árbol de vida. Cuando nosotros tenemos nuestros deseos cumplidos, es como que tenemos vida renovada, vida nueva. ¿Entienden el contraste que hay en este versículo de Proverbios? El contraste es que cuando hay un deseo frustrado, la angustia se apodera de nosotros. Pero cuando hay un deseo cumplido, la vida se manifiesta. Y uno tiene más ganas de vivir, tiene ganas de encarar nuevos proyectos, porque uno ve que va funcionando, que las cosas van funcionando. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Aparte de tener un pensamiento de que las cosas van a venir porque sí, ¿no? Y casi nunca es así. Puede ser que ocurra, pero casi nunca es así. Son el resultado de algunos pasos que vamos a ver ahora. Para poder tener nuestros deseos cumplidos, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Dios va a hacer su parte. ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros? Aquella que nosotros podemos hacer.
¿Cuál es la parte que le toca a Dios? La que nosotros no podemos hacer. Donde nosotros podemos llegar, debemos hacerlo. Y donde Dios puede llegar, Él lo va a hacer. Por eso confiémosle a Dios las cosas que nosotros no podemos alcanzar. Dejemos que Él sea el omnipotente y no nosotros. Así que para darte unos consejitos en cuanto a cómo puedo tener mis deseos cumplidos, hay dos cosas que son importantes: el pensamiento lento y el pensamiento rápido, o el pensamiento rápido y el pensamiento lento. ¿A qué me refiero con pensamiento rápido y pensamiento lento? Cuando uno va a tomar una decisión, puede usar cualquiera de estos dos tipos de pensamiento, el pensamiento rápido o el pensamiento lento. Por ejemplo, si uno le dice a su hijito de 10, 11 años, le dice, ¿por qué no vas a la panadería y traes una factura? Así tomamos unos mates con factura. Es un pensamiento rápido. De repente me vino a la cabeza, qué ganas de comer unas facturas con unos mates. Le digo a mi hijo, toma el dinero, anda y cómprame esas facturas. Mientras el chico va saliendo para la calle para comprar, uno tiene un pensamiento lento. Uy, el nutricionista me dijo que yo ya no debo comer esas cosas porque si no voy a empezar a ganar peso en vez de perder peso. Entonces, ¿qué haces? Llamás a tu hijo y le decís, no, para, no traigas factura, mejor anda a la verdulería a comprar unas frutas. En vez de comer facturas, voy a comer frutas. Entonces, el pensamiento rápido es aquel que nosotros tomamos acción por medio de un impulso, pero el pensamiento lento tiene que ver con un pensamiento más meditado, un pensamiento más prolongado, ¿no es cierto? Tiene que ver con una meditación. Yo medito en lo que estoy haciendo y empiezo a ver los pros y los contras de lo que voy a hacer con mi pensamiento rápido. Mucha gente está continuamente con el pensamiento rápido y hace cosas que al final terminan frustrando sus deseos y sus anhelos. Aquel que quiere comenzar un negocio pero solamente tiene un pensamiento rápido, entonces se embala, digamos, se entusiasma, ¿no? Y se pone ahí a hacer cosas sin haber pensado primero si el negocio que va a poner, si el comercio que va a poner realmente va a funcionar o no va a funcionar, si no hay otro igual cerca, cómo está el mercado, si realmente es el tiempo. Bueno, eso sería el pensamiento lento. Hay unas 4 preguntas que hacernos para que nosotros podamos tener nuestros deseos cumplidos. ¿Qué tiene que ver con el pensamiento lento? Una persona que usa del pensamiento lento, o sea, meditado, un pensamiento masticado, la primera pregunta que se hace es ¿a dónde quiero llegar? Es bueno tener siempre a mano algo en que anotar, un lápiz, una lapicera, un papel, y anotar bien claramente a dónde quiero llegar. Este es mi sueño, pero ¿hacia dónde quiero ir? Quiero poner en papel el nombre de mi sueño o lo que yo deseo o cuál es el anhelo, ¿no es cierto? Digamos, ¿cuál sería mi esperanza? ¿Cuál es mi deseo? Bien clarito anotado allí. Eso es el primer paso de un pensamiento lento. En segundo lugar, pensar ¿y cómo lo voy a hacer? Esta es la parte del cómo. Recién hablamos del dónde. ¿A dónde quiero llegar? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Esto significa que yo voy a tener que pensar lento en planificación y en los pasos que va a requerir esa planificación. No solamente planificar, sino poner eso en un calendario. Si yo quiero tener un comercio de aquí a 3 meses, ¿qué son los pasos que tengo que dar para que en 3 meses mi negocio esté funcionando? Dentro de todas las cosas va a ser en dónde va a funcionar, como si tengo que habilitar un local, con dónde debo hacerlo, si tengo que tomar empleados, si tengo que comprar mercaderías, si tengo que poner un contador. Bueno, un sinnúmero de cosas que son buenas pensarlas y ponerlas en el papel para ver no solamente a dónde quiero llegar, sino cómo lo voy a hacer. La tercera pregunta es la pregunta del cómo me va. Eso va a ir en el transcurso del devenir de mi proyecto, de aquel deseo que yo quiero que se cumpla, ¿no es cierto? Está pasando un tiempo, las cosas van empezando a marchar, pero yo tengo que sentarme y ver cómo me va. Si me va bien, entonces seguir por ese camino. Pero si me va mal, si las cosas no están yendo como yo deseaba que vayan, entonces la cuarta pregunta es ¿por qué? ¿Por qué me va bien? ¿Cómo me está yendo? ¿Me está yendo bien? ¿Por qué? ¿Qué cosas he hecho bien? Y si no me está yendo muy bien, ¿por qué? ¿Qué cosas he hecho mal?
Entonces, tener un deseo cumplido tiene que ver con un pensamiento lento. ¿Cómo vemos a Dios en medio de todas estas cosas? Bueno, es muy importante esta pregunta. ¿Cómo vemos a Dios en medio de todo esto? Al principio te dije que las cosas que yo debo hacer, las debo hacer. Y las cosas que yo no puedo hacer o que escapan de mi control, las va a hacer Dios. Entonces, la Biblia dice así: encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Son pasos de fe los que debemos tomar. Ahora, lo que yo tengo que hacer, que es usar el pensamiento que Dios me dio, no lo puede hacer Dios. Dios me va a permitir a mí que yo ponga creatividad, Él va a inspirar mi creatividad, va a inspirar mi hacer. Dice la Biblia que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que Él nos empuja, Él nos lleva de la mano, Él nos da creatividad, Él produce el querer y también produce el hacer, nos da voluntad para hacerlo. Ahora hay cosas que se escapan de nuestro control y que están en el control de Dios. ¿Cómo puedo tener mi deseo cumplido? Bueno, con pensamiento lento y dejando que Dios se ocupe de aquellas cosas que yo no me puedo ocupar. Espero entonces que esto te haya servido y que empieces no solamente a pensar instintivamente con tu pensamiento rápido, sino que te detengas, pienses lento estas 4 preguntas que recién veíamos y vas a ver cómo tus deseos van a ser cumplidos. Y el deseo cumplido es como un árbol de vida. Nos vemos la próxima. Chau, chau.